Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de CDMX Noticias, CDMX Nuestra Ciudad. Hoy, miércoles 28 de enero, vamos a platicar con Andrés García López. Él es director asociado de Ayopa Marketing Político y él también es miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, donde actualmente ostenta el cargo de director para México. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Quería platicar contigo porque tienes un perfil bastante interesante. Has sido funcionario público, conoces el trabajo legislativo, tanto en el local como el federal, estás metido en la consultoría, en temas políticos, electorales, campañas, entonces tienes un perfil muy amplio y se puede hablar muchas cosas contigo, especialmente sobre la ciudad. Es importante tener esta visión amplia, porque se vienen cosas muy interesantes. El 26 ya estamos prácticamente en un año preelectoral, ¿no? Ya se comentan muchas cosas, rumores de cómo van los partidos, Morena, que si va a haber reelección o no va a haber reelección, inclusive ya por ahí se comenta mucho que hay una decisión supuestamente en Morena para que después del Mundial ya haya candidatos, ¿no? Entonces, el asunto está hirviendo a todo lo que da en la Ciudad de México. ¿Tú cómo estás viendo primero a la Ciudad de México? Venimos de un proceso desde 2018 hasta 2026 en el cual ha habido cambios, ha habido ajustes en el panorama político. ¿Cómo estás viendo a la ciudad? Bueno, Jorge, antes que nada agradezco mucho la invitación. Fíjate que he visto algunas entrevistas de su medio y siempre había tenido curiosidad, así que agradezco mucho la invitación para platicar contigo. He visto algunos programas que han tenido y pues es muy interesante también platicar contigo. Agradezco la presentación y efectivamente, bueno, pues primero que nada, sí me he desarrollado en todo lo que significa comunicación política, en gobierno ejecutivo, en legislativo, en la parte legislativa y también obviamente en la iniciativa privada. A partir del 2011 me voy de lleno ya a la iniciativa privada a través de Ayopa Marketing Político. Ya dejo gobierno y aunque no dejo esa relación con los personajes políticos, porque al final de cuentas es a lo que nos dedicamos. Entonces es la materia prima. Es la materia prima para la comunicación política y pues a partir de ahí estamos jalando. Bueno, entrando en materia, efectivamente, regularmente el segundo año de ejercicio de cada trienio es cuando empieza la efervescencia de los grillos a brincar en el comal, ¿no? Exacto, hacer ruido. Es cuando se empieza a hacer ruido. Normalmente el primer año todo es tranquilito a partir de la elección, tomando en cuenta la elección. Su primer año de ejercicio pues es muy tranquilo, nadie se mueve, todos están muy calladitos y todo, pero efectivamente en el segundo año pues ya tienen que empezar a visualizar. Nosotros tenemos una frase que dice que en cuanto acaba una campaña empieza la otra. Sí, literal. Desgraciadamente pues ese es como funciona el sistema democrático, ¿no? Dicen por ahí que santo que no es visto no es adorado, y como esto se gana con votos pues siempre es menester que estén en la palestra, que los vean, que estén haciendo cosas positivas para que puedan aspirar a la continuidad o en su caso a un nuevo encargo público. Entonces el segundo año es cuando más empiezan todo mundo a moverse, empiezan a trabajar. Actualmente hay maneras muy diferentes que trabajan. Yo ahora me divierto mucho porque desde la llegada de la famosa austeridad, hay un desprecio por la mayoría de personajes públicos por un trabajo bien elaborado de comunicación y de marketing político. Afortunadamente pues no es todos los personajes, siempre hay personajes que saben, los que sí les interesa, que saben. Desgraciadamente también hay mucha ignorancia en muchos personajes. Han llegado muchos perfiles que yo siempre digo, bueno, con todo respeto pienso
que ellos actúan como si se hubieran sacado la lotería en un billete y dicen, nunca pensé ganar esto, me lo guardo y aunque me vaya, ¿no? Se acabó. Ya tengo esto. Hemos visto esa historia pues muchas veces, inclusive antes del 18, pero del 18 para acá ha sido más se ha evidente. Incrementado bajo esa premisa, ¿no? De la austeridad. No es que nosotros no gastamos en eso. Ya luego uno ve las camionetas, ve, sí, claro. Sí, no en comunicación, no, pero en casas y camionetas ahí sí se puede gastar. Afortunadamente no lo son todos, pero aquí es donde está el error de los que no lo ven con esa proyección, ¿no? De continuar una carrera política. A final de cuentas, los que sí se preocupan por esa parte, los que sí se ocupan de esa parte, pues son a los que vamos a estar viendo cada 3 años repetir en un cargo, en otro. Muchos piensan que, es que tiene un padrino. Pues sí cuenta la voluntad política, obviamente, claro. Evidentemente cuenta. Conocemos personajes que han trabajado muchísimo, y de pronto los castigan y al revés, ¿no? Porque trabajaron mucho, no pueden seguir en el cargo. No lo entiende uno eso a veces, ¿no? Pero pasa mucho. Pero la mayoría de veces, dicen, la suerte lo tiene que encontrar trabajando. Si no están trabajando, pues no va a haber voluntad política que pueda imponer, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de un personaje que ahora es el secretario de Educación del país, ¿no? Cuando Marcelo Ebrard lo quiso impulsar para que fuera su sucesor, pues por más dinero que hubo y por más voluntad política, no creció y pues tuvimos que pagar las consecuencias con Miguel Ángel Mancera que se entró y prendió, ¿no? Inmediatamente. Hay personajes que no, ni con voluntad política, y hay muchos personajes que van luchando contra corriente cada trienio, y aunque no sean voluntad política, pues tienen la virtud de tener un capital político importante, que si no lo quieren en un lado, pues tienen la facilidad de irse a otro, ¿no? Claro. Y es donde empiezan las negociaciones y es donde se pone más sabroso el asunto, mi querido Jorge. Oye, mencionas una parte muy importante que tiene que ver con literal, acaba una campaña y inicia la otra, ¿no? Esto lo vemos mucho en territorio, y de repente la gente sí dice, pues yo diputado, senador, diputado local o diputado federal o al alcalde, sí lo veo en territorio, lo veo trabajando, haciendo la chamba y demás, y otros no los veo y solamente los vemos cuando vienen a pedir el voto, pero ganan. ¿Qué pasa ahí? Bueno, actualmente hay un fenómeno que todos conocemos, que es la fuerza de la marca, ¿no? La marca Morena. Uh-huh. Actualmente sí es más problema ganar la interna que ganar, bueno, lo fue 18 y lo fue 21. Yo pienso que va a haber cambios en la siguiente elección. Hasta el 24 todavía se mantuvo, pero yo creo que en 27 ya esa situación va a cambiar. Va a cambiar. ¿Por qué? Morena ha crecido muy rápido en negativos. Lo que al PRI le ha llevado 70 años crecer en negativos, Morena ya tiene la mitad de los negativos que tiene el PRI en el corto tiempo del 18 para acá. Entonces, obviamente que eso va a traer consecuencias por más pensiones, por más becas, por más apoyos que se den. Hasta las elecciones anteriores, el fenómeno era PRI, como lo era antes el PRI, ¿no? El fenómeno se convirtió en Morena. Muchos dicen de broma que en sí Morena es la cuarta transformación, pero del PRI, del ¿no? PRI, exacto. Después de sus 3 nombres anteriores, pues es Morena ahora el actual. Lo mismo sucedía con el PRI. A nosotros nos causaba mucha sorpresa cuando hacíamos encuestas en periodos fuertes del PRI, que siempre preguntaba uno, ¿quién es el partido que más roba? El PRI. ¿Quién es el que más está asociado con la delincuencia? El PRI. ¿Quién es el que le roba más a usted? El PRI. ¿Quién gobierna peor? El PRI. ¿Por quién va a votar? Por el PRI. Por el PRI. Y nosotros, ¿pero qué carajos pasa, no? ¿Por qué? ¿Por qué lo están? Y hay muchos estudios que se han hecho al respecto por qué se votaba por eso. A final de cuentas no hay una conclusión clara. Mucho tiene que ver con la costumbre, mucho tiene que ver con el arraigo, mucho tiene que ver con el personaje que esté. Hay muchos factores, ¿no? Uh-huh. Cada lugar es diferente. Actualmente o en las elecciones anteriores 18, 21 y 24 sucedió mucho que la marca de Morena
pues ya llevaba como que una gran ventaja sobre las demás. Actualmente uno puede ver estados como Sinaloa, donde digo que más ejemplo de una relación con el narco de un gobernador se requiere, y sin embargo pues todavía la intención de voto Morena puede liderar, ¿no? Y uno a veces sí no se explica esas cosas. Ahora, no creo que Morena sea lo peor, yo creo que todos los partidos tienen personajes de calidad y personajes impresentables, ¿no? La mayoría, por ejemplo, de clientes de Ayopa han sido PRD y después Morena, ¿no? Okay. Y conozco muchos de ellos, incluso hemos construido lazos de amistad, inclusive después de una campaña, después de... O sea, sí conozco gente honesta, pues, de Morena. Lamentablemente, las decisiones que se toman muy arriba a veces sí van en contrasentido. Contradicen completamente. Hasta del sentido común. Y actualmente a mucha gente no le gusta de mis amistades que yo hable de estos temas, pero yo no me acostumbro a quedar callado. He perdido muchos clientes por eso. ¿De plano? Sí, de plano, porque incluso ha habido temas de censura, de oye, no puedes decir eso en tu red personal. No, pues perdóname, pero... Ahora sí que, como dice el clásico, una cosa es una cosa, pues aquí, y otra cosa es otra cortamos, cosa. Porque no, yo soy libre y no me puedes censurar. Yo soy libre soy un espíritu libre, claro, de comentar en mi personal lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy viendo esto. Acaba de suceder una cosa muy lamentable. Fíjate que la semana pasada tuve que ir al Zócalo a una reunión con una diputada que teníamos que entregarle un reporte de encuesta ahí al Congreso de la Ciudad en Zócalo. Yo iba con prisa y cada vez que vengo al centro pues tengo que buscar el transporte, el Uber o el metro, algo, porque en carro está muy complicado llegar. Entonces llegué ya corriendo como siempre con el tiempo, y me encuentro que salgo de la estación Zócalo y todo estaba con vallas, todo el acceso peatonal para colmo, sí. Empezaba a lloviznar, pero yo dije, salgo por la salida del metro para la que va hacia el pasaje Zócalo Pino Suárez, pero ahí hay una que sale directo al edificio del ayuntamiento, dije, me voy por abajo de ahí del edificio. Sí, pues, para no mojarme. No, pues resulta que todo estaba tapado. Bueno, no pude tomar la foto ni hacer la crítica ese día. Al otro día vuelvo a ir, porque se quedó algo pendiente, vuelvo a ir y ahora sí ya puedo tomar las fotos y ver que todo estaba cerrado y a fuerza tenía uno que pasar por la exposición de los nopales que está en la plancha del Zócalo. Subí las fotos, una publicación de un ciudadano común que está, un ciudadano no le parece lo que está lo que vivió, que pasó. No, hombre, me lanzaron a toda la jauría de bots, y lo digo así con todas sus letras, me lanzaron a toda la jauría de bots, y todos con el mismo guión, todos con el mismo guión. Obviamente para mi equipo fue muy entretenido estar eliminando, y digo, yo soy muy abierto a debatir pues, con gente que me lo cuestiona directamente, sí, pero estamos hablando con gente, pero ya uno se metía y veía los perfiles no, pues todo perfil restringido con 3 amigos. Creado hace 2 meses. Sí, ¿no? con la imagen de Mickey Mouse. Ajá, no, o sea. Una panorámica de la playa, Ajá, y entonces yo me divierto mucho y les digo, ya no desperdicien el dinero en eso, mejor pónganse a trabajar en una comunicación bien estructurada, claro, que yo no la veo por ningún lado, al menos por ejemplo en el gobierno de la ciudad, ¿no? Y déjame hacer un paréntesis, coincido contigo porque me ha tocado tener que bajarme en el metro Zócalo y en diversos momentos no tiene lógica porque te ponen vallas y ya no puedes circular como antes. Tú que has trabajado ahí en el gobierno de la ciudad, sin ningún problema podía circular abajo por los arcos, sí, ¿no? De los 2 edificios del gobierno de la ciudad. Eso es justo lo que yo critiqué en la publicación, la contradicción histórica. Exactamente. Tienen más vallas de las que han criticado por siempre, ¿no? De entrada no puedes pasar por ahí, ¿no? A menos que vayas con alguien. Yo recuerdo desde hace años en los gobiernos del PRI podía uno pasar por ahí sin mayor problema. Okay. Luego
tienes un segundo grupo de vallas que inclusive no te permiten pasar hacia 20 de noviembre o de 20 de noviembre hacia el Zócalo, ¿no? Dependiendo del evento te cierran. Ahora lo que hicieron con los nopales es que en el primer día, el día de la inauguración, y creo que al siguiente día nada más había una entrada y una salida. Ahora ya hay 3. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, sales, como tú bien dices, valga la redundancia, por la salida que le corresponde para ir directamente hacia el edificio del Congreso, y si hay entrada, pero no hay una salida del otro lado. Te tienes que ir hasta la otra esquina y de ahí, de esa esquina, regresarte para ir al edificio del Congreso. Y eso pasa comúnmente, y la verdad yo no entiendo por qué tienen que poner vallas para tener una exposición que me parece muy bonita, la de los nopales me gusta, pero ¿por qué la tienen que Bueno, es que ya no es la exposición, ¿no? Si uno ve los accesos peatonales a gobierno, pues están cerrados, igual que del lado de Palacio Nacional. No es solo la exposición, ¿no? Ya es una forma de actuar permanente, de que siempre está cerrado, y ahí es donde yo digo que vienen los problemas estructurales de comunicación, ¿no? No hay una comunicación que nos diga por qué se está haciendo eso, que nos explique, que concientice. A lo mejor lo necesitan hacer por cuestiones de seguridad, después de lo que ocurrió con los colaboradores de la jefa de gobierno, ¿no? Y podría ser perfectamente entendible, pero sin una comunicación y solo es el cierre y ya está cerrado, no pasa. A mí siento que todo eso se me hacen a mí vacíos de comunicación, ¿ves? O sea, que podían salvarse sin mayor tema, si se explica bien. Nos están acostumbrando a que te iba a decir nos vendieron, pero no, iba a utilizar mal esa palabra. Nos prometieron un zócalo peatonal, un lugar en donde hasta donde yo entendí, en donde ibas a poder circular de la mejor manera. Tiene algunos espacios para que la gente se siente, se tome un refresco, un helado, una paleta, tome fotos, platique. Se me hace esa parte muy buena. En algún momento inclusive entre los 2 edificios del gobierno de la ciudad, del lado de lo que es fin o principios de 20 de noviembre, yo recuerdo que en algunos momentos ponían inclusive una canchita de fútbol para los niños para que jugaran, y ahora ya desapareció todo eso. Nos están acostumbrando a que el Zócalo ya no va a ser el Zócalo de todos, el Zócalo para caminar. Pues desgraciadamente es el mensaje contradictorio, ¿no? Muy contradictorio, de que si era el objetivo, y por eso se prohibió ya la entrada de vehículos, pues ya para poder ser un lugar de esparcimiento de la gente, y ahora pues lleno de vallas. La verdad es que no es pues no es lo ideal. No sé si así seguirá, ojalá que ya no, pero bueno, de entrada, desde el punto de vista comunicacional, pues comunica muy mal el asunto, ¿no? Comunica muy mal ese tema. Al no haber declaraciones, información por parte del gobierno de la ciudad, se llena ese vacío. Sí. La gente lo llena. De muchas formas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles podrían ser? Bueno, mira, yo estoy pensando, ya nos están acostumbrando a que el Zócalo ya no es de nosotros. O sea, y sobre todo a partir de este tema de la marcha del 15N y los desagradables acontecimientos de ahí, es para que la gente ya no vaya al Zócalo. Pues yo no sabría qué responder en ese caso. Yo te podría decir lo que la gente estaba opinando en mi Facebook personal. A ver, eso. Ajá. Los que no eran troles, porque todos los que eran troles decían, es que los derechangos del PRI y del PAN causan muchos destrozos y por eso tienen que cubrir las sedes del gobierno. Okay. Generalizado en todos los bots ese era el común denominador de una publicación que no pudo o no debía tener arriba de 50 reacciones. Se fue a miles de reacciones, de ¿no? plano. Así, pero queriéndola tirar, eso es lo que me preocupa a mí, queriéndola tirar, ¿no? O sea, ni la mínima crítica, no se puede hacer la mínima crítica, y eso yo creo que es algo que como ciudadanos no debemos de dejar pasar. Un gobierno puede ser bueno, puede ser malo,
pero la libertad de expresión debe prevalecer y seguir siempre. Oye, ¿y los que comentaron en favor de bueno, muchos comentaban que era el miedo que tenía el gobierno por sus relaciones inconfesables, ¿no? Las que ha acusado el gobierno estadounidense más de una vez. Ese fue el comentario más repetitivo de la gente que comentaba en esa publicación concretamente. No tenemos una encuesta científica, claro, para definir qué es lo que esté pensando la gente, pero más o menos esos eran los dos grandes bloques de respuestas que había. Oye, pues fíjate que supongo que para ti eso fue un ejercicio evidentemente totalmente informal, pero también muy interesante, ¿no? Yo creo que cada cosa que sucede en redes sociales o en el ámbito público es una oportunidad de analizar y de generar ahí pues sí, investigación y de ver cómo se está moviendo, porque eso también se traslada después a los periodos electorales, ¿no? Claro. Lo que tú estás viendo ahí. No confío yo mucho, por ejemplo, en las encuestas que hacen por redes sociales. Me parece que sí hay mucha opinión en escucha social que puede identificar por dónde está yendo la conversación digital, pero muchos bots también, entonces te desvirtúa eso completamente. Nosotros creemos en las encuestas domiciliarias, que es las que más realizamos en Ayopa Marketing Político y las que mejor resultado nos da, ¿no? Porque ahí sí ves a la gente directamente, sabes que vive ahí, sabes que tiene un INE del lugar, sabes en qué sección electoral está, sabes en qué distrito electoral está, es decir, tienes toda la información. Lo único que te falta es un nombre, porque el nombre no se pide, pero toda la demás información la tienes como un elemento de ese ejercicio muestral, ¿no? Sabes que es un elemento real, que estuvo ahí y que está opinando del tema. Oye, Andrés, me recordaste ahorita, hace unos días compartí un archivo con una amiga y me dijo, oye, es que yo las encuestas ya no creo en las encuestas, ¿no? Cuando comento yo el tema de las encuestas siempre le digo a la gente, bueno, hay empresas que se dedican a hacer encuestas que las conocemos, ¿no? Normalmente hacen cada mes, 2 meses, 3 meses, pero están presentes a lo largo de todos los años. Y hay unas encuestadoras, lo pongo entre comillas, que solamente aparecen en época electoral o unos meses antes del proceso o durante el inicio del proceso electoral. Me decía ella, reitero, yo ya no le creo a las encuestas. Yo le decía que lejos de verlas con sospecha, habría que checarlas, porque yo creo que todas las encuestas nos dejan algo de información. ¿Tú qué opinión tienes con respecto a las encuestas que son evidentemente públicas? Esa es una gran diferencia. Hay opinión pública y hay opinión publicada, ¿no? Siguiendo a los clásicos. Yo a un cliente, a un personaje con el que me reúno para ver si vamos a trabajar o algo, lo primero que le recomiendo es, debes tener tu propia encuesta de tu territorio, tuya la encuesta, para que los datos no estén manipulados, que sepas que ese dato es el que está saliendo, ¿no? Hay empresas muy confiables ya de muchos años, sin embargo, obviamente lo que publican pues tampoco es lo que realmente salió. Ahí va otro fenómeno que se está dando. Muchos personajes políticos actualmente parece que le invierten más en comprar los números de una encuesta que en hacer trabajo territorial, que comprar la encuesta realmente. Ojo, a ver, comprar los números de la encuesta que comprar una encuesta, invertir en una encuesta real para que les diga realmente, a ver, no te conocen, tienes que ponerte a chambear, y tienes que tocar este tema y este tema, y en la competencia estás con fulano, perengano, y no. Actualmente se está dando mucho el fenómeno que están prefiriendo comprar los datos de esas encuestadoras que surgen de generación espontánea de repente, y otras que no son nuevas, pero que por desgracia pues también tienen que sacar gastos, ¿no? Y entrarle a los números que... Entonces dicen, una empresa va a sacar una encuesta sobre determinado tema y dicen, yo voy ahí, oye, ahí te va tanto no financio la encuesta, nada más que pues tiene que salir
Yo soy el muñeco del pastel. Ajá. Yo soy el del cumpleaños. Es como voy a salir, cómo voy a salir mal, ¿no? Claro. Y si salgo muy mal, pues una maquilladita y ya ahí nos emparejamos. Por eso, desgraciadamente, las encuestas publicadas, pues no, efectivamente, como lo decía tu amiga, pues no son confiables. Y ha habido casos de todo. Hubo un boom, por ejemplo, el sexenio pasado, yo creo que es cuando más ha habido, de encuestas telefónicas hechas por robot. Y hay una que se hizo muy conocida porque diario mandaba reportes de un chorro de lugares, de municipios. Decías, ¿cómo le haces para poder financiar tanto, no? Bueno, pues esa se aventó la puntada de dar ganadora a Xóchitl Gálvez en la elección presidencial, ¿no? Y no le había ido mal en muchos de los estudios anteriores que tenía de elecciones estatales, no le había ido mal a esa empresa. Es decir, las encuestas telefónicas tienen una virtud. Por ejemplo, si uno no las necesita para estrategias, son muy buenas. ¿Por qué digo que si no las necesita para estrategias? Nosotros, por ejemplo, las que hacemos, que siempre son para estrategia y nunca para publicar, sí se tiene que ver lo que yo te decía, qué sección electoral es, qué segmento es, en qué distrito está, en qué municipio, en qué estado, Y la gran ventaja de una encuesta telefónica son poquitas preguntas, muy poquitas preguntas, a diferencia de un cuestionario de estrategia que hacemos nosotros, que es de 25, 30 minutos, ¿no? De duración. Las telefónicas son 5 preguntas, y pum, se acabó, ¿no? Esa es una gran ventaja de las telefónicas, si no te interesa realmente en qué lugar están del territorio, ¿no? Y haciendo esas 5 preguntas les estaba dando muy buen resultado. Obviamente no es creíble que se hayan equivocado, que haya sido una falla, por supuesto que no, obviamente pues ya ahí entran otros factores. Y lo malo de esto pues es que sí desprestigian al gremio de las encuestadoras, ¿no? Se desprestigia mucho y muchos caen en ese error de decir, no, ya no tienen credibilidad, ¿para qué hago una encuesta? No, es que depende con quién la hagas. Okay. Depende, o sea, siempre decimos, tienes que ver cuánto tiempo lleva esa encuestadora, qué estudios tiene, qué ha presentado, quiénes la integran, con quién han trabajado. ¿Cuándo lo han hecho? Porque, repito, aparecen muchas, nada más en época electoral. Sí, así es. Entonces, sí, el problema no son las encuestas, son las prácticas que se han desarrollado por políticos tomando como rehén las encuestas, ¿no? Como propaganda, no como rehén, como propaganda una encuesta, cosa que no debería de suceder, ¿no? Andrés, vamos a ir al corte. Nada más antes te quiero dejar una pregunta, una duda. Si estamos en un año preelectoral, si los actores políticos ya se están moviendo más de lo normal, de lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, pero viene el mundial. Y el mundial, pues es el mundial, es una cosa impresionante que va a mover muchas cosas, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Yo quisiera que me dieras tu opinión sobre el tema del mundial. ¿Va a cortar esos trabajos territoriales? Muchos lo van a aprovechar, se van a subir a la ola del mundial. ¿Qué va a pasar? Pero lo dejamos para regresando del corte. Con mucho gusto. Vamos al corte. Estamos platicando con Andrés García López de Ayopa. Estamos hablando de política, de encuestas, de estrategia del año preelectoral. También vamos a platicar a ver cuál es la opinión de Andrés para el 2027. Regresamos en un momento. ¿Quieres llevar tu empresa al siguiente nivel? Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, adaptamos nuestros servicios a tus necesidades específicas. ¿Quieres posicionar tu imagen en redes sociales? Nuestro equipo te ayudará a destacar y a conectar con tu audiencia. ¿Quieres actualizar las imágenes de tu página web o renovar tu logotipo, un catálogo nuevo o redes sociales? Nosotros te ayudamos a refrescar tu identidad visual. Atrae nuevos clientes, incrementa tu visibilidad y destaca en el mercado con contenido audiovisual profesional. Ofrecemos soluciones creativas para llevar tu empresa al siguiente nivel.
Transforma tu empresa con nuestros videoreportajes y servicios creativos. Contáctanos hoy. Ya estamos de regreso. Entonces, Andrés, ¿mundial afecta, no afecta? ¿Se le va a olvidar a la gente la política? ¿Los políticos se van a encargar de que eso no suceda? ¿Qué va a pasar? Bueno, afortunadamente para la democracia no coincide con el año electoral. Ha tocado en muchas ocasiones o en algunas ocasiones que efectivamente sí coincide con el año, no solamente con el año, sino con los meses electorales que coincide la campaña de los personajes políticos con el mundial en pleno. Uh-huh. Este año no sucederá eso, pero además al ser un mundial a la limón, como decía mi padre, que lo organiza no solo México, sino en 3 Está países compartido. Diferentes, eso resta un poquito la atención, aunque el mundial siempre evidentemente atrae todas las atenciones. No separa el tema político, no separa el tema del posicionamiento político, al contrario, es un insumo más para la comunicación política de un personaje, ¿no? El involucrarse, el generar interacción con ese tema, el subirse a la avalancha del arrastre del mundial. Sí, no separa, es al contrario, siempre quien sabe hacer comunicación, pues lo aprovecha. Prácticamente termina el mundial y mes y medio más o menos inicia el proceso electoral ya en septiembre para el próximo año. Traemos también otro tema importante en la agenda, que es la reforma electoral. ¿Afectará también la reforma electoral a al tema político? Bueno, eso definitivamente va a traer consecuencias, solo que habrá que ver si se logran poner de acuerdo en los temas que quieren, ¿no? Porque no tienen en este momento, digamos, los votos para poder cambiar lo que quieren cambiar. Uh-huh. Entonces habrá que ver qué tanto se va a modificar. Siempre, evidentemente, al ser una reforma electoral, pues va a traer diferentes cambios en la política de todos los lugares, ¿no? Entonces es importante eso. Muchos hablan, por ejemplo, de que siempre se dice, es que este año a medio año ya quieren que ya queden planchadas todas las candidaturas. Eso nunca pasa. O sea, siempre se dice eso, pero nunca pasa realmente, ¿no? Y yo creo que en esta ocasión peor, porque al ya no estar el gran Tlatoani que decide todo, pues hay grupos que se pueden ahí inconformar y todo, en el gobierno anterior eran órdenes, ¿no? Bajaban una línea y se acabó. Yo eso no lo veo, no porque no las den las órdenes, sí se dan las órdenes, pero yo creo que ahora no hay un centro de poder tan firme como para poder ya decidir desde mucho tiempo antes. Yo creo que se va a ir como siempre a la largue y vamos a empezar el siguiente año y por ahí de enero
febrero se tomarán ya las definiciones finales, ¿no?, sobre las candidaturas. Yo me acuerdo que en febrero, principalmente el caso de Morena, que se hizo muy masivo el anuncio de las candidaturas, por ejemplo, en las alcaldías, pues fue ya prácticamente hasta mediados inclusive de febrero, si mal no recuerdo. Sí. ¿No? Mucha gente muy nerviosa, a la hora de los anuncios, caras largas, evidentemente otros muy contentos, ¿no? Mencionaste un tema, creo yo, primordial, el tema de que ya no está ese poder omnipotente que bajaba las instrucciones y se cumplían. Mencionas también el tema de que en su lugar hay distintas fuerzas. El caso de la Ciudad de México creo que es de los más interesantes, porque aquí principalmente, pero no son las únicas fuerzas, están los intereses evidentemente de la jefa de gobierno Clara Brugada, pero también están los intereses de la presidenta Claudia Sheinbaum, y no necesariamente son los mismos. ¿Ves? A lo mejor no es la mejor frase, pero fue la que se me ocurrió. ¿Ves un choque de trenes entre la presidenta y la jefa de gobierno por las posiciones en la Ciudad de México? Yo creo que sí, y yo creo que se ha venido dando desde sí, hace buen rato, ¿no? Sí, pero yo creo que ya va a ser si alguien tenía la duda, si los bots andaban tratando de manejar la idea de que no existe esa diferencia, ese problema, ese enfrentamiento, que lo que vimos muchos en un evento en el Zócalo no fue cierto, terrible, ¿no? Que la Matrix nos engañó, ¿no? ¿Cómo tapas eso, no? ¿Cómo ocultas eso? Exactamente. Sacas después un video al siguiente día que van en un carro y abrazadas, literalmente abrazadas, sí, ¿no? Sonriendo, y demás, ¿no? Obviamente dices, oye, ¿qué pasó? Es que fíjate que Morena es muy malo para el control de daños. En todos sus problemas que tiene, es pésimo para el control de daños. Si estuviéramos en una etapa de un México más libre, más democrático, no con una hegemonía, no con un poder tan concentrado, ya se hubieran caído muchos políticos de Morena, muchos. Bueno, para empezar, yo creo, o sea, efectivamente muchos, pero para empezar yo señalaría dos: el gobernador de Sinaloa, sí, y el senador de Tabasco, líder del grupo parlamentario de Morena, ¿no? Sí, es correcto, pero muchos otros, o sea, la lista es enorme, de que esos en otra época, inmediatamente, bueno, había cerebro presidencial que te me vas de la escena, o sea, no hay de que escoges de si te quedas, que te me vas, o sea, te vas, pides licencia, no puedes seguir en el cargo. Así hay muchos, pero muchos, y que han seguido, que siguen ahí, ¿no? Y que no pasa nada. Aparentemente, vamos a ver en el 27 si pasa o no pasa. Regresando al tema, si va a haber disputas, yo por eso comentaba, Jorge, que las disputas van a estar muy fuertes, y no nada más entre esos dos personajes que tú mencionas. Primero decir que yo a la presidenta la veo muy desgastada, sorteando día tras día toda la problemática, el soberanamente. Problema, ayer precisamente leí el artículo de Jorge Cepeda Patterson, en donde decía él que por qué la presidenta tiene que cargar con la defensa de personajes que son indefendibles. Bueno, sí sabemos por qué, no lo podemos decir, pero sí sabemos por qué tiene que cargar con eso, ¿no? Y yo sí la veo, o sea, se le nota en su semblante, en las mañaneras, se le nota que ya está un poco saturada. No sé qué tanto ánimo va a tener para meterse directamente en las decisiones. Lo va a tener que hacer, pero no sé qué tanto ánimo real tenga de hacerlo. Pero yo te pondría ejemplos de territorios, por ejemplo, como Iztapalapa, como Gustavo Amadero, donde son alcaldías que manejan presupuestos muy grandes y que también entran en la mesa, ¿no? Y también quieren jugar con sus propias canicas y
y como esa, pues muchos lugares. Entonces va a ser ahí muy interesante. Digo, es algo normal, esto no es sí, algo claro, extraordinario. pero va a ser normal esa disputa, que va a ser muy difícil que pueda quedar planchada, por ejemplo, este año, ¿no? Eso no lo veo bajo ningún escenario que pudieran quedar ya planchadas las cosas este año. Es que el reparto va a ser muy complicado. Así es. ¿No? El tema es que, por ejemplo, mencionaste Iztapalapa. Todo mundo sabemos que Clara Brugada no estuvo de acuerdo en que quedara como alcaldesa Aleida Alavés. Todo mundo sabemos que Marta Ávila quería ser la alcaldesa. Ahí hay un problema, pero hay otros actores que también inciden en ese espacio, en ese territorio. Están las diputaciones locales, las federales, están los espacios en el gobierno, pero ¿alcanza? Yo le preguntaba a un amigo diputado hace unos días, ¿por qué los mismos líderes que yo veía en la Ciudad de México peleándose por una alcaldía o por las diputaciones en la Ciudad de México en el 2003, los sigo viendo peleándose por esas mismas posiciones? Cuando yo le decía, bueno, tienen todo, tienen el gobierno federal, tienen los gobiernos estatales, tienen la mayoría de congresos locales, tienen la Cámara de Diputados, tienen el Senado, tienen el poder ejecutivo, el poder judicial, tienen al INE, ya, o sea, y se siguen peleando los mismos por las mismas posiciones de las alcaldías, de las diputaciones en la Ciudad de México. Y él me decía una cosa, que a final de cuentas el gobierno de Andrés Manuel no fue inclusivo con la base social realmente que traía, que incluso es más inclusiva la actual presidenta, que ha llevado más cuadros al gobierno federal. Pero me decía concretamente, y por eso no digo su nombre para que no haya problema, pero él me decía concretamente que el gobierno de Andrés Manuel en realidad se recargó en el PRI, en personajes priistas, para llenar todos los espacios en gobierno federal. Entonces, que por eso se sigue dando que vemos personajes históricos que ahí siguen peleándose por décadas peleando. Iztacalco me recuerda a alguno de ellos, ¿no? Ajá. Que pues, ahí sigue peleándose por su alcaldía, ahora alcaldía, antes delegación, y ves a los mismos prácticamente, y en las negociaciones y todo, digo, salvo algunos que ya desaparecieron junto con el PRD, que prácticamente está desaparecido. Pero ese es un fenómeno también interesante. ¿Por qué no los incluyeron como cuadros principales en un gobierno al que llegó la izquierda? Y eso, por ejemplo, yo sí lo veo muy mal, porque muchos líderes de aquí fueron los que, yo diría, solventaron la campaña permanente de Andrés Manuel. Claro. Desde el 2000 mismo y pasando ya por todos los demás años, la Ciudad de México fue su bastión principal para impulsarlo y cargarlo, sobre todo cargarlo en todas las épocas, hasta que se llegó el momento del hartazgo que de la gente que dijo, va, este cuate, ¿no? Vamos a darle la oportunidad a este cuate. Todo ese tiempo fue, pues, sostenido por la izquierda de la Ciudad de México, lo que era el PRD concretamente. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, cuando ahora los que están en Morena despotrican contra el PRD cuando salieron del PRD, ¿no? Puedes estar en contra a lo mejor de la política que implementaron los chuchos, o puedes estar en contra pero es un instituto que te dio la oportunidad, un instituto político que te dio la oportunidad de empezar a figurar en la escena pública. Entonces, yo eso la verdad lo veo muy mal. A mí no me gusta cuando hablan mal del PRD. Entiendo que actualmente pues no es lo mismo, ¿no? que lo que era el PRD, pero la verdad es muy lamentable que ahora despotriquen cuando salieron muchos de ahí, ¿no? Pero en ese momento el PRD pues fue la caja para que se mantuviera el movimiento obradorista, y después pues no hubo esa inclusión para llevarlos a gobierno federal, y pues hasta la fecha se están peleando las posiciones. Pues sí,
Nos estamos acercando ya al final del programa. Andrés, te quiero agradecer que has estado aquí, que hayas venido para platicar. Ha estado muy interesante. Yo creo que por ahí te voy a dar lata más adelante porque quedaron temas. Yo nada más te pediría dos cosas. Una, rápidamente, que nos digas, ¿va a afectar? Hay mucha gente inconforme en Morena porque se les ha dado más espacio a los priistas que a los mismos fundadores de Morena, a todos esos que han cargado al partido, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Y la otra, ¿cómo te encuentran? ¿En dónde te encuentran? Para ver si publicas cosas interesantes y debatir con los bots. Pues mira, en cuanto al primer tema, la inconformidad viene de muchos personajes desde el 18, desde la elección de candidaturas del 18 y pasó en el 21, pasó en el 24. Lo que yo no veo es que esa inconformidad la externen. Ahí es donde creo que no vamos muy bien en el tema de libertades, porque no hay autocrítica. Porque dentro del mismo movimiento te lo pueden decir en corto, pero no lo dicen públicamente, o se aguantan y ya, a regañadientes como quieras, pero se disciplinan y ya. Eso estaba pasando. Vamos a ver qué pasa en el 27. Yo creo que el escenario está puesto para empezar a buscar alternativas, si no es a través del mismo instituto político, ¿no? Muchos personajes que traen un capital político importante, pues podrían voltear a ver hacia otros horizontes si fuera el caso. En cuanto a cómo nos ubican, pues está la página www.ayopa.com.mx. Ayopa con Y. Ayopa con Y, ayopa.com.mx es nuestra página principal, a través de las redes sociales, pero en la página está toda la información. Es muy recomendable que se pongan a trabajar, señores políticos, pónganse a trabajar estructuradamente en su comunicación política. Eso incrementará sus posibilidades para quedarse con algún cargo, porque también a veces quieren el cargo, pero no tienen la chamba, no tienen la chamba, no traen las canicas, no han hecho nada para hacerlo y nada más tienen su veladora prendida a ver si les va a tocar. Obviamente pues así no se puede. Hay que trabajar con estrategia, hay que partir de investigación siempre, investigación, estrategia, y después pasamos a hacer comunicación. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, te agradezco mucho. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta interesante entrevista. Nos vemos, nos escuchamos, platicamos el próximo lunes 3 de la tarde. Hasta la próxima.